Durante la era victoriana, las tasas de personas que vivían en la pobreza aumentaron drásticamente. Esto se debe a muchos factores, incluidos los bajos salarios, el crecimiento de las ciudades y la falta de empleo estable. Aunque la población del país en su conjunto aumentaba a un ritmo sin precedentes, la de los pueblos y ciudades aumentaba a pasos agigantados. Esto se debió a los efectos de la revolución industrial. La gente acudía más a los pueblos y ciudades en busca de empleo. Por lo tanto, todos estos factores, explosión demográfica, inmigración tanto extranjera como nacional, se sumaron y dieron como resultado una lucha por cualquier trabajo disponible. Un gran número de personas cualificadas y no cualificadas buscaban trabajo, por lo que los salarios eran bajos, apenas por encima del nivel de subsistencia. Si el trabajo se agotaba o era estacional, los hombres eran despedidos y como apenas tenían para vivir cuando estaban trabajando, no tenían ahorros a los que recurrir. Se esperaba que los niños ayudaran al presupuesto familiar. A menudo trabajaban muchas horas en trabajos peligrosos y en situaciones difíciles por un salario muy bajo. Por ejemplo, estaban los desollinadores y niños y niñas trabajando en las minas de carbón, arrastrándose por túneles demasiado angostos y bajos para un adulto. Algunos niños trabajaban como recaderos, barrenderos, limpiabotas y vendían fósforos, flores y otros productos baratos. Una familia victoriana pobre habría vivido en una casa muy pequeña con solo un par de habitaciones en cada piso. Las familias más pobres tenían que arreglárselas con menos aún. Algunas casas albergaban a 2, 3 o incluso 4 familias. Las casas compartirían baños y agua que podrían obtenerse de una bomba o un pozo. Las alcantarillas abiertas corrían a lo largo de las calles en áreas pobres, haciéndolas muy malolientes e insalubres. Como las casas eran tan pequeñas, solo habría una sala de estar y quizás un dormitorio separado que estaba dividido en secciones por una cortina. Se poseían muy pocos muebles, ya que el espacio era limitado. Para los miembros más pobres de la sociedad victoriana, la vida era increíblemente dura, especialmente si no tenías hogar. Era aún más difícil por la noche, donde además de lidiar con la exposición y el hambre, también existían los peligros adicionales asociados con la caída de la noche. Si no se tenía hogar, tenían opciones muy limitadas. Sin embargo, si lograban juntar un centavo, al menos podrían protegerse de la lluvia en un penny sit-out. Por un centavo, una persona sin hogar podría pagar para sentarse en un banco toda la noche en un pasillo. A menudo esta era la única opción para que la gente saliera de las calles, particularmente deseable en los inviernos húmedos y helados de Inglaterra. A veces las habitaciones se calentarían, pero otras no, y la persona sin hogar también podría recibir alimentos, pero eso tampoco siempre estaba garantizado. El único inconveniente de estos arreglos era que en realidad no se suponía que debían dormir en estos asientos. Algunos lugares llegaron incluso a emplear monitores para asegurarse de que nadie se durmiera, ya que el derecho a dormir no estaba incluido en el precio del centavo. Parecería que la mayoría de las personas sin hogar que usaban estos sitios eran hombres, pero también se documentó que mujeres y niños los frecuentaban. Por un centavo extra podrías pagar para dormir literalmente colgado de una cuerda. Esto fue posiblemente un poco más cómodo. La cuerda evitaría que te resbalaras al suelo o te golpearas la cabeza con el banco frente a ti. Sin embargo, todavía no habría sido una experiencia demasiado relajante. La gente estaba apretujada y para asegurarse de que obtuvieras el valor de tu dinero, pero no más, la cuerda se cortaba sin contemplaciones a la mañana siguiente a las 5 o 6 de la mañana. Esto se hizo con el doble propósito de liberar el espacio, pero también sirvió como un recordatorio para los más bajos de la sociedad de cuál era su lugar. Una vez que se cortara la cuerda, las personas sin hogar serían expulsadas a la calle una vez más. Para aquellos demasiado pobres para tener un lugar fijo, fueron los ataúdes de 4 o 5 centavos. Afortunadamente en realidad no eran ataúdes, en cambio eran pequeñas cajas de madera que tenían un sorprendente y desagradable parecido con ataúdes. Se colocarían en filas en el suelo y como la idea era acomodar a la mayor cantidad posible de personas sin hogar, las dimensiones de estos eran pequeñas y no muy cómodas. A las personas también se les daba una manta de hule o de cuero para cubrirse. A menudo el precio incluía una taza de té o café y también un trozo de pan. Inevitablemente, las personas que los usaban se despertaban con calambres y doloridos al día siguiente. Sin embargo, estas camas improvisadas seguían siendo muy apreciadas en comparación con las dos opciones anteriores. Al menos en los ataúdes podías tumbarte horizontalmente y dormir como es debido.
Estos fueron uno de los primeros intentos de Inglaterra de crear refugios para personas sin hogar y fueron iniciados por el Ejército de Salvación, que fue fundado en 1865. La organización benéfica cristiana recientemente formada había notado los niveles absolutos de personas sin hogar y desamparados, y esta fue de las primeras soluciones. De hecho, en un periódico contemporáneo, el número de personas que usaban este tipo de refugio todas las noches se estimaba entre 200 y 300 personas. Las casas de trabajo eran una institución que estaba destinada a proporcionar trabajo y refugio a las personas afectadas por la pobreza que no tenían medios para mantenerse. Con el advenimiento del sistema de la ley de pobres, las casas de trabajo victorianas, de hecho, se convirtieron en sistemas penitenciarios que detenían a los más vulnerables de la sociedad. La ley estipulaba que si una persona podía y estaba dispuesta, necesitaba trabajar para recibir apoyo. Además, también había un marco legal adicional que haría que las parroquias fueran responsables de promulgar el alivio a los pobres dentro de sus límites geográficos. Para la década de 1830, la mayoría de las parroquias tenían al menos una casa de trabajo que funcionaba en condiciones similares a las de una prisión. Sobrevivir en estos lugares resultó peligroso, ya que las tasas de mortalidad eran altas, especialmente con enfermedades como la viruela y el sarampión que se extendían rápidamente. Las condiciones eran hacinadas, con camas apretujadas, sin espacio apenas para moverse y con poca luz. Cuando no estaban en sus rincones para dormir, se esperaba que las personas trabajaran. Una línea de producción estilo fábrica en la cual se usaban niños era insegura, y en la era de la industrialización estaba centrada en las ganancias en lugar de la seguridad. Una vez que una persona ingresaba a la casa de trabajo, se le entregaba un uniforme para que lo usara durante toda su estadía. A estas personas se les prohibió hablar entre ellos y se esperaba que trabajaran muchas horas haciendo trabajos manuales como limpiar, cocinar y usar maquinaria. Para 1929 se introdujeron nuevas leyes para permitir que las casas de trabajo se convirtieran en hospitales, y en 1930 las casas de trabajo se cerraron oficialmente. Debido a la cantidad de personas que vivían en estas casas, pasaron varios años antes de que desaparecieran todas. Una familia pobre típica que vivía en un pueblo había tenido alrededor de 12 chelines para gastar en comida cada semana. Una barra de pan costaba alrededor de 3. La mayor parte del dinero de la semana se gastaba en pan, dejando poco para otras necesidades. La compra semanal también podría incluir leche, queso y papas. Las familias pobres solo podían comprar carne una vez a la semana. Esto se habría ahorrado para el almuerzo del domingo. La cerveza y la ginebra eran baratas, costaban alrededor de un penique. La bebida también era más fácil de conseguir que el agua potable limpia. Esto significaba que muchas personas bebían alcohol y la embriaguez era un problema en algunas áreas. La enfermedad y la muerte eran comunes, especialmente con los niños. Esto se debió a menudo a la mala alimentación y la desnutrición, aunque la mayor causa de muerte siguió siendo el agua potable sucia. Ver a un médico o ir al hospital era costoso. La mayoría de las personas pobres no habrían podido permitirse el lujo de recibir tratamiento a menos que estuvieran muy enfermas. A menudo, cuando los victorianos pobres estaban enfermos, iban a la farmacia local donde podrían comprar algún medicamento. Un tratamiento popular, tanto para la gente rica como para la pobre, era el uso de sanguijuelas. Se suponía que las sanguijuelas chupaban las toxinas de la sangre de una persona enferma y las curaban. Donde grandes poblaciones vivían en áreas superpobladas, había una alta tasa de enfermedades y las personas se enfermaban después de estar en contacto con aguas residuales y agua sucia. La salud de las personas que vivían en los barrios marginales comenzó a mejorar un poco después de la Ley de Salud Pública de 1848. Esta ley responsabilizó a los consejos locales de construir desagües y proporcionar agua potable. A finales del siglo XIX, las calles se barrían y limpiaban periódicamente para evitar la acumulación de suciedad. Esto ayudó a prevenir la propagación de enfermedades.